Y el nivel de precio al que estamos acostumbrados nosotros es el índice de precio al consumo. Por ejemplo, el deflactor es un precio medio, es un índice de precios, pero es el índice de precio de todos los bienes y servicios que se han producido en una economía. O sea, ese es el índice de precios de la producción de una economía. O sea, de la producción de bienes finales, ¿vale? Sin embargo, los consumidores no tienen por qué consumir todos esos bienes finales, porque muchos de esos bienes finales los compran otras empresas, lo compra el Estado o se compra afuera, ¿vale? Entonces, al consumidor le puede interesar otro índice de precios. ¿Cuál? Pues el de los bienes que ellos consumen. Entonces, sin embargo, a los consumidores les interesa el precio medio del consumo, es decir, de los bienes que ellos van a consumir. Entonces tenemos dos índices de precios. Uno es el índice de precios de la producción y otro el índice de precios de los bienes que consumen los consumidores. El que usamos nosotros es el índice de precios de los bienes que consumimos los consumidores. Entonces hemos de tener claro que el conjunto de bienes producidos en una economía no es lo mismo que el conjunto de bienes que se consume en una economía. ¿Por qué? Porque algunos de los bienes producidos no se venden a los consumidores, sino que se venden, por ejemplo, a otras empresas, al Estado o al extranjero. Y algunos bienes que consumimos los consumidores, pues los compramos fuera y no son producidos aquí, ¿vale? Por tanto, para medir o sea, el precio medio del consumo, o lo que se llama el coste de la vida, o sea, para medir el coste de la vida, en macroeconomía se utiliza el índice de precio al consumo, el IPC. Ya ese sí que estaréis mucho más familiarizados. El IPC simplemente es el coste monetario de una lista específica de bienes y servicios a lo largo de un tiempo. Pero es el coste monetario de una lista, ¿vale? Es la lista que se supone que consume el ciudadano medio, ¿vale? Y esa lista pues recoge la cesta de un consumidor representativo y se va actualizando cada cierto tiempo, en este caso cada 2 años. Pero de verdad hay tanta diferencia aquí tener los dos índices de precios. Pues normalmente, a ver, el IPC y el deflactor van variando en la misma dirección. O sea, si sube uno, suele subir el otro. Y es más, la mayor parte del tiempo la diferencia es menos del 1%. Entonces, sí que es verdad que ha habido momentos, por ejemplo, en los años 70, o sea, en la década de los 70, sobre todo a finales, que es cuando hubo el boom del precio del petróleo, pues todos los bienes importados subieron de precio, o sea, el precio del petróleo subió, y eso distorsionó, digamos, sobre todo el IPC. El IPC subió mucho más. Entonces ahí sí que hubo una diferencia más grande entre lo que fue el IPC y lo que era el deflactor. Pero salvo circunstancias excepcionales como la que ocurrió ese año, por ejemplo en Estados Unidos o incluso aquí en Europa, normalmente el IPC y el deflactor suelen tener valores cercanos. Y entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por la inflación en economía? Pues mira, hay un tipo de inflación que es la inflación pura. Esa en principio no nos tendría que preocupar. Esa dice, pues imaginaros que los precios suben un 10%. Pues todos los salarios suben a la vez el 10%. O sea, pero a la vez todos, pensiones, salarios, todo sube el 10%. O sea, lo mismo que suban los precios, vamos a subir salarios, pensiones, pero toda remuneración se va a subir en la misma cuantía y al momento. Vale, eso pues no generaría ningún problema, porque tu nivel de vida, tu poder adquisitivo permanecería igual. El problema es que eso no ocurre. O sea, cuando ante una subida de precios, la inflación pura, que es lo que he comentado antes, generalmente eso no existe. O sea, si suben los precios, luego hay un desfase temporal hasta que los salarios empiezan a subir, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, el ejemplo que os pongo, el comentario tonto que he hecho antes, que imaginaros que, aquí os digo, supongamos que una economía con una inflación 10%, los precios han subido por definición un 10%, que es lo que es la inflación. Si los salarios también han subido un 10%, los consumidores no se ven afectados por la inflación. ¿Por qué? Porque al subir el salario, lo mismo que ha subido los precios, pues puedo seguir comprando lo mismo, ¿vale? El poder de compra no ha variado. Claro, esto sería una inflación pura. Esta es la inflación pura y esa, pues como podéis entender, no existe, ¿vale?
Bueno, aquí ponéis, ¿por qué preocupa entonces la inflación? Pues por eso, porque precisamente no existe la inflación pura. Durante los periodos de inflación no todos los precios y salarios, digamos, se van equilibrando al unísono, sino que pueden subir los precios, los salarios suben pues, cuando se acuerden los nuevos convenios, entonces hasta que no se reúnan, digamos, la patronal por un lado, sindicatos por otro, trabajadores por otro, pues no habrá una subida de salario. Los salarios se suben normalmente cada cierto tiempo. Entonces, ese reajuste que hay entre la subida de precio y la subida de salario, que no se hace al unísono, pues normalmente genera una pérdida de calidad de vida. Incluso también las pensiones. Las pensiones se van actualizando de año en año, pero imaginaros que en febrero pega una subida brutal de precios y normalmente pues hasta enero o diciembre del próximo año, o cuando se tenga que actualizar la pensión, pues no se va a actualizar. Y luego una cosa que para muchos es una especie de delito, no quiero ahora meterme en follones con nadie, pero sí que es vergonzoso lo que voy a decir, y aquí ya sí voy a dar un poco mi opinión. Normalmente nunca suelo dar mi opinión, pero aquí sí que voy a dar mi opinión. O sea, voy a decir lo que viene en el libro, pero aparte... Bueno, lo que voy a decir es que todo lo que viene en el libro, luego daré un poquito mi opinión. Sí, cuando la inflación también puede generar distorsiones, ciertas distorsiones. Aún en el caso en el que los salarios suban lo mismo que los precios, y uno puede pensar, pues Paco, ahí estás colado porque si suben los salarios lo mismo que los precios, inflación pura y el nivel de vida no ha cambiado. Sí, pero ahora vamos a llamar al Estado. Si tu salario sube, posiblemente estarás metido dentro de otro tipo impositivo. Y posiblemente, al estar dentro de un tipo impositivo mayor, te van a quitar más impuestos. Sin la quitada de esos impuestos sí estaba igual, pero ante la quitada de esos impuestos tu nivel de calidad de vida ha mejorado. Eso es es lo que en principio no tendría que pasar, que el Estado se aprovechase de esa situación inflacionaria, ¿vale? Porque a ti te suben el salario, pero al estar en un tipo impositivo superior, el consumidor va a tener que pagar una cantidad mayor y con lo cual la renta disponible sí que habrá menguado. Por eso te pueden subir el salario lo mismo que los precios, pero si eso te hace estar en un estado, en un tipo impositivo mayor, pues te van a quitar más impuestos y tu renta disponible va a ser menor, tu calidad de vida va a ser menor. Por eso para mí es un poco vergonzoso que los estados se aprovechen un poco de esta situación, pues porque verdaderamente, aunque te suban el salario, a ti te están perjudicando, ¿vale? Porque parte de esa subida de salario se la va a llevar el gobierno en impuestos. Bueno, para muchos es una especie de delito inflacionario, o sea, y eso... Os puedo asegurar que el gobierno, al igual que lo sabemos, que lo sabéis vosotros y lo sé yo, el gobierno también lo sabe, ¿vale? Y ya da igual el color del gobierno. Normalmente el gobierno se aprovecha de esta circunstancia porque son ingresos que muchas veces no esperaba. Bueno, hasta aquí va a llegar mi opinión. Dice, también veremos en otro capítulo. Claro, porque si la inflación alta es mala, oye, entonces la deflación es buena, porque la deflación es una inflación negativa. Pues tampoco, pero eso ya será motivo de otro tema. Y ya que la inflación preocupa a los macroeconomistas o a los economistas en general, entonces, ¿qué nivel de inflación sería tolerable? Pues para la mayoría de los economistas, pues una inflación baja y estable que esté en torno de entre el 1 y el 4%. Recuerdo que la Unión Europea, la inflación, el Banco Central Europeo, quería que estuviese en el 2% aproximadamente. Si la inflación está rondando el 2%, pues se supone, porque la inflación tiene que ver un poco con el nivel de crecimiento. Si el nivel de crecimiento está en torno al 2%, bueno, pues una inflación en torno al 2% no va mal. Y ahora es cuando vamos a relacionar pues, las variables que tanto preocupaban a los economistas, por ejemplo, el de la producción, el desempleo y la tasa de inflación. Primero entraremos en la ley de Occam. Arthur Occam fue un economista estadounidense que se dio cuenta de algo que era relativamente obvio, y es que el crecimiento de la producción y la tasa de desempleo
bueno, él se dio cuenta que la producción y el desempleo estaban relacionados, ¿vale? En el sentido de que una mayor producción pues genera un menor desempleo y al revés, una menor producción pues va a involucrar un mayor desempleo. De hecho, pues él hizo unos estudios, cada cuadradito de estos pues es una situación. Por ejemplo, esta situación que voy a pintar aquí en azul, pues será este nivel de crecimiento, ¿vale? Ese nivel de crecimiento de la producción con esa tasa de desempleo. Por ejemplo, este de aquí pues generará este nivel de crecimiento de la producción y esta tasa de desempleo, ¿vale? Entonces, recoge datos, no sé si fueron de distintos países o de una economía a lo largo de mucho tiempo. Supongo que sería en una misma economía pues durante mucho tiempo. Entonces, cada cuadrito sería, por ejemplo, a lo mejor un año concreto. Y entonces, fijaros que los puntos están más o menos cercanos a la línea que ha pintado en rojo. Bueno, pues esa línea sería una estimación. Y esa línea pues nos establece la relación entre la variable que he puesto que he puesto aquí abajo, la variable que he puesto abajo ha sido la producción y la variable que he puesto arriba, que ha sido el desempleo. Bien, esta recta que hay aquí, bueno, según pone en el libro, la pendiente de la recta es negativa porque la recta, fijaros que va decreciendo. Y la pendiente vale aproximadamente menos 0,4. ¿Qué significa eso? Que la pendiente sea menos 0,4 tiene un significado matemático muy interesante, que un aumento del 1%, de la variable que esté en el eje X, que es la producción, disminuye porque sale negativo, porque aquí da negativo, un 0,4% la variable que esté en el eje de la Y, que es el desempleo. O sea que por cada 1% que aumenta la producción, el desempleo baja un 0,4%. Otro dato importante de la ley de Ockham es donde corta al eje de ordenadas. Aquí, por ejemplo. Esto si lo lleváis, por ejemplo, al eje, bueno, pues estaría en torno al 3%. Eso significa que cuando la producción está al 3%, la tasa de desempleo está en el 0%. ¿Vale? Bien, pues lo comento aquí. Eso aquí os digo que dice, otro dato interesante es que dicha recta corta el eje de abscisa, el eje X, en un punto donde el crecimiento de la producción, esa corta al eje X, en un punto donde el crecimiento de la producción es el 3%. Fijaros que es aproximadamente este punto que hay aquí, porque el eje X lo tenemos en esta parte, ¿vale? Entonces, si esto lo llevo al eje X, pues sería en torno al 3%. Y eso tiene unas connotaciones importantes. Eso significa que si la economía está a un ritmo de crecimiento del 3%, entonces la tasa de desempleo no variará. ¿Por qué? ¿Por qué creciendo a un 3% la producción, el desempleo no va a aumentar? Si crece la producción, tendrá que contratar más trabajadores. No tiene por qué. Primero, ya veréis por qué no. Primero, porque podría ser que la población activa también aumentara. O sea, si se vaya incorporando más población activa con el paso del tiempo. ¿Vale? Y segundo, es porque los trabajadores pueden ser más productivos. O sea, puede mejorar la productividad. Y entonces un trabajador, en vez de producir 5, puede producir 6, porque cambia las maquinarias. La producción por trabajador también puede ir creciendo, por tener mejores maquinarias, mejores cualificaciones, mejores infraestructuras, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Al tener más maquinaria, puede ser que aumente la producción simplemente por mejoras de maquinaria, o sea, por la productividad. Entonces, si mejora las maquinarias, mejora la producción y, sin embargo, el número de trabajadores es el mismo. Lo único es que cada trabajador ha sido más efectivo.
Y bueno, entonces, mirad, si la población activa ha crecido un 1%, pues ese 1% se incorpora a la población activa. Si la productividad ha crecido, si cada trabajador ha sido un 2% más eficiente, en total, si sumamos la mejora de cada trabajador, que es el 2%, más lo que crece la población activa, que ha sido un 1%, ahí tenemos el 3%. Entonces, con un crecimiento de la producción de un 3%, con eso, con el crecimiento de la producción, en este caso del 3%, nos comemos, o sea, ahí incluimos el 1% de incremento de la población activa, o sea, la población activa que se incorpora. Imaginaos que un 1%, bueno, pues hay trabajo para ese 1%, entonces el desempleo no va a aumentar. Y luego, el otro 2% es por el aumento de la productividad. Productividad, ¿vale? O sea que la producción puede aumentar un 3%, y ese 3% por un 1% se lo come, hay un 1% que se lo va a comer la gente nueva que se incorpora a la población activa, y luego hay un 2% que se lo come la productividad. Bien, la curva de Phillips es otra de las relaciones que pensaba comentar, pero esta la hizo un economista inglés y relacionó lo que es el desempleo y la inflación, ¿vale? Aquí ponemos, en el eje horizontal pondremos el desempleo y aquí la inflación. Inicialmente la curva de Phillips no salió con esas variables, pero bueno, al final la curva de Phillips pues, se ha quedado así. Entonces la curva de Phillips lo que hace es medir qué influencia tiene o qué relación hay entre la tasa de inflación frente a la tasa de desempleo. Ahí os dais cuenta que hay una serie de datos recogidos en Estados Unidos desde los años 60 hasta 2014, que es la fecha de creación del libro. Si os dais cuenta, los puntos están más dispersos que en la que hicimos de la ley de Ockham. Luego, la línea que va a salir, la predicción que se hace, que es la línea roja, esta que hay aquí, esa línea es menos fiable. ¿Por qué? Pues porque los puntos que hemos usado para crear esa línea son puntos más dispersos. Esa línea también tiene pendiente negativa. Eso también vemos que tiene pendiente negativa, aunque el ajuste no es tan bueno como el de la ley de Ockham, pues por la propia característica que tienen los puntos, que están más dispersos que el de la ley de Ockham. Bien, algo importante, al igual que antes, es que esa recta corta el eje de abscisa, vamos a ver dónde lo corta. El eje de abscisa lo tenemos aquí y corta aquí, que bajando, sí, está más o menos en el 6%. Pues cuando el desempleo, según esa gráfica, cuando el desempleo es del 6%, la tasa de inflación no crece. O sea, tiene un crecimiento cero. Fijaros que para el 6% la tasa de inflación sería cero. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo el desempleo está por debajo del 6%, o sea, si el desempleo, voy a borrar esto para que se quede más bonito, si el desempleo se mueve por aquí, más bajo del 6%, pues la tasa de inflación, o sea, si la tasa de inflación subirá. Y si el desempleo se mueve con valores mayores del 6%, pues la tasa de inflación bajará. ¿Vale? Esa es la idea. Bien. Lo que vamos a ver ahora suele suceder con mucha frecuencia, lo vais a leer en periódicos, lo vais a escuchar en la tele, en la radio, o sea, en medios de comunicación. Y es que cuando hablamos de la producción, el nivel de producción de una economía, ¿de qué puede depender el nivel de producción de una economía? Bueno, pues uno puede leer perfectamente en un medio de comunicación que el nivel de producción ha aumentado porque este mes ha aumentado la confianza de los consumidores y eso ha llevado a que compren más coches. Entonces uno puede pensar, que el nivel de producción depende en gran medida de la confianza que tengan los consumidores. Vale. O sea, que
El nivel de producción vendrá afectado por condiciones de demanda. O sea, los consumidores son los que demandan. Vale. O sea que ya entiendo. O sea que la confianza de los consumidores, el gasto público que pueda hacer el gobierno, o que baje el tipo de interés y haya más inversión y haya más, por ejemplo, más consumo financiado. Vale. El nivel de producción depende de eso. Bien, y tienen razón. Pero también podríamos leer, o sea, uno que solamente se quede aquí, pues podría intuir que el papel que desempeña la demanda en la producción sea mucho más importante del que verdaderamente es. Entonces dirá, claro, lo importante para la producción es la confianza que tengan los consumidores, cómo actúe el gobierno y luego ya el tipo de interés. Claro, pero puede llegar otro y decir, sí, pero yo también he visto que es importante la curva de oferta, en el sentido de que para producir, la producción depende, por ejemplo, de lo avanzada que esté la economía, desde un punto de vista económico, o la cantidad de capital que se esté utilizando. O sea, porque ya puedo tener mucha confianza en los consumidores, pero si no hay capital, ya me dirás quién va a producir, o si el capital está obsoleto, ¿vale? O, digamos, las cualificaciones, el tamaño que tenga la población trabajadora o las cualificaciones que pueda tener esa población. Y tú dices, vale. Entonces, la producción también va a depender, o sea, tiene que depender de factores que dependen más de la oferta, o sea, no tanto ya de la confianza de los consumidores, ni del gasto público, ni del tipo de interés, sino de la cantidad de maquinaria, o sea, del stock de capital que haya, del tamaño de la población activa, así como las cualificaciones que pueda tener, y luego también de la tecnología que tenga esa economía, porque ya no solamente la maquinaria que tenga, sino el nivel de desarrollo tecnológico que tenga esa economía. Vale, sí, ya entiendo. Pero podemos dar todavía un paso más allá. Y podemos decir, vale, tenemos claro que la confianza de los consumidores, tenemos claro que el gasto público, tenemos claro que el tipo de interés, tenemos claro que el estocaje de capital, tenemos claro que el tamaño y las cualificaciones de los trabajadores, y también tenemos claro que es la tecnología. Bien, pero ahora vamos a darle una vuelta de tuerca. El estocaje de capital depende de lo que ahorre la población. O sea que una cosa importante para que haya estocaje de capital dependerá del ahorro a ver si lo veo por aquí, aquí está. El volumen de stock de capital depende de cuánto han ahorrado los consumidores. O sea, lo importante ahora es lo que ahorren los consumidores, porque es lo que va a propiciar, el ahorro es lo que va a propiciar la inversión. Y la inversión se traduce en estocaje de capital. Luego, las cualificaciones de los trabajadores dependerán del sistema educativo. Vale. O sea, en el fondo lo importante es el sistema educativo. Y luego, la tecnología pues dependerá de la capacidad de innovación que tenga esa economía. Vale. Entonces ya me está quedando más claro todo esto. Entonces, esto nos lleva a una tercera respuesta, ¿vale? Hemos visto que en cada caso hay una respuesta, o sea que los verdaderos determinantes de la producción son el sistema educativo, porque es el que va a hacer, el que va a medir la cualificación de la población laboradora, la tasa de ahorro, que es la que va a definir el stock de capital, y la calidad del Estado, que es el que va a definir una serie de leyes que velen por el cumplimiento de todo esto. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Pues mirad, las tres son ciertas. Lo único que todo eso depende del periodo temporal en el que estemos mirando. En el corto plazo, que en el periodo de tiempo donde se movía muy bien, por ejemplo, la economía keynesiana, pues son factores de demanda los que determinan más la producción. Entonces, en periodo de un año o de muy poquitos años, o sea, cuando nos movemos en un periodo de muy poquitos años, la respuesta correcta es la primera, porque en esos poquitos años se supone que el estocaje de capital está dado, la cualificación de los trabajadores está dada, y entonces lo único que, o sea, digamos como que el nivel de producción que tiene la economía va a estar dado.
Entonces, pues se puede producir más pues porque haya más demanda. Entonces, la economía puede hacer una sobreproducción, ¿vale? O si estaba trabajando por debajo de sus límites, pues podría llegar a su límite. Pero digamos que no vamos a contratar ni más trabajadores, o sea, ni más maquinaria, simplemente lo que vamos a hacer es, si me piden más, si hay más demanda, pues puedo incrementar la producción. Podría contratar a lo mejor más trabajadores, pero el estocaje de capital, las condiciones de las cualificaciones son las mismas. Entonces, en el corto plazo, lo importante son, digamos, condiciones de demanda. Por ejemplo, confianza de consumidores, gasto público, tipo de interés. A medio plazo, que ya estamos hablando de, por ejemplo, una década, el estocaje el nivel de capital ya no se considera fijo. Entonces, ahí lo importante va a ser el stock de capital, el nivel de la tecnología y el tamaño de la población activa, así como sus cualificaciones. Y luego, a largo plazo, bueno, comentaros que, por ejemplo, en el plazo de 10 años, pues el stock de capital, el nivel de la tecnología y la cualificación de la población activa, a lo mejor en un plazo tan grande van a variar, pero no varían tanto. Ya a largo plazo, pues para que eso varíe, para que varíe el stock de capital, pues tendrá que haber un ahorro por parte de los consumidores. El nivel de cualificación dependerá del sistema educativo y luego ya por la capacidad de innovación que tenga la economía, pues eso digamos degenerará en una mayor tecnología. Claro, pero esos cambios ya se hacen a un nivel temporal mayor, ese ya sería el largo plazo. ¿Vale? A largo plazo, pues la capacidad que pueda tener la población pues para ahorrar, la capacidad para mejorar el sistema educativo, para innovar. Entonces, todos esos cambios se producen en un periodo temporal mayor. Esto explica, por ejemplo, por qué China desde 1980 ha venido creciendo a un nivel tan alto. Pues, por ejemplo, por la capacidad de ahorro que ha tenido el Estado, y ese ahorro lo ha invertido. Recordáis que era un 48% de inversión. Bueno, pues eso es ahorro igual a inversión. Entonces, vemos que a largo plazo los factores que van a determinar un crecimiento pues va a ser la calidad del sistema educativo, la tasa de ahorro y el papel que tenga el Estado, por ejemplo, a la hora pues, de crear leyes que hagan que todo esto se pueda cumplir. Bien, en el último epígrafe ya una gira por el mundo, que podría ser también catalogada una gira ya por el libro que vamos a ver. Aquí voy a pasar muy rápido, pues porque muchos de estos temas no los vais a ver. Esto es lo que compromete al libro en general. Vosotros vais a ver solamente 9 temas del libro. Y no son los primeros 9 temas, sino que son temas que tienen que ver con el mercado, con la parte de la demanda. Y son temas que en el libro tampoco van unos cuantos van juntos, pero luego hay que pegar un salto significativo. Y los últimos temas están al final del libro. Entonces, los primeros temas, pues lo que se va a hacer es prestar atención a la curva de demanda, ¿vale? Luego el tema 7 y 9, yo creo que lo verán. Yo creo que lo veréis, o lo verán los que den el curso siguiente, macroeconomía, oferta agregada, entonces no voy a comentar nada. El tema día al 13 también lo verán los que den oferta agregada, pues porque ahí estaríamos viendo las condiciones de largo plazo, pues para que haya un incremento en la producción que tiene que pasar en la economía. Pero claro, aquí ya del 7 al 13 estamos hablando del medio y largo plazo. Entonces ahí ya digamos que se incide más en lo que es la oferta agregada. Y mirar que vuestro curso se llama Macroeconomía, Demanda Agregada. O sea que vamos a incidir más en los factores de demanda. A la primera pregunta. ¿Recordáis cuando las 3 formas, esta de aquí? O sea, el curso de demanda agregada pues tendrá más que ver con la primera pregunta, lo cual no quiere decir que se pueda tocar también algo de la segunda o tercera pregunta. Pero ya os digo, en el curso de macroeconomía, demanda agregada, pues nos centraremos en esa parte. Y luego, aún no he visto los libros de macroeconomía, oferta agregada, pero yo creo que esta irá a la parte de oferta agregada.
y me estoy tirando un triple, o sea que a lo mejor ni lo hacen así, ¿eh? Pero bueno, pero mucho me temo que si en tercero, en macroeconomía, continúan con este libro, pues cogerán esos capítulos. Y luego ya hay una serie de extensiones, por ejemplo, las extensiones, no sé si daré, este sí lo vais a ver, porque aquí simplemente es ver el modelo que vamos a crear, pero en una economía abierta, ¿vale? En economía abierta, o sea, ese sí lo vais a ver, esto al final del libro. Y luego el de las expectativas, creo que tampoco lo vais a ver. La expectativa tiene que ver, bueno, la expectativa fue uno de los aspectos más innovadores o una de las, digamos, de las incorporaciones más importantes que ha tenido la macroeconomía en los últimos tiempos. Antes de las expectativas, pues lo que era la macroeconomía ortodoxa, pues todo lo que se estudiaba o se analizaba en un futuro siempre era en base a lo que había ocurrido en épocas anteriores. Ya con las expectativas, con el papel de las expectativas, os voy a anticipar un poco lo que veréis en otro curso, es que las decisiones que puedan tomar las empresas y los consumidores no dependen tanto de las condiciones iniciales, sino de las expectativas que tengamos sobre el futuro, sobre, oye, ¿cómo van a ser los tipos de interés en un futuro? ¿Cómo va a ser el tipo de cambio en un futuro? ¿Cuál va a ser el nivel de crecimiento que esperamos para el futuro? ¿Cuál va a ser el nivel de precio en un futuro? O sea, hay una serie de estudios que se van a hacer sobre el futuro que van a condicionar nuestra actuación. Bueno, pues esa fue una de las mayores incorporaciones que se han hecho en los últimos años en la macroeconomía. A la hora de decir lo que va a pasar en el futuro, no solamente me voy a apoyar en el pasado, sino en lo que yo crea que puede pasar en el futuro. O sea, que lo que yo crea que puede pasar en el futuro va a condicionar mi forma de actuar ahora. Bien, por eso ha sido así, pasar de soslayo, así de tangencial. Y ya está, y aquí con esto ya cerraríamos el segundo vídeo. Ya me quedarían, a partir de este vídeo, pues voy a ir haciendo, aquí tengo una serie de problemas. Sí que me gustaría que me incorporarais, o sea, que me mandarais los problemas que os mande el equipo docente, pues para poder ir haciéndolos y para que los podáis tener resueltos. Ya me pondré en contacto con vosotros pues por los grupos de Telegram para ver si me podéis mandar algún relaciones de ejercicio para que yo pueda ir haciendo y para que vea por dónde van a ir los tiros. Pero no obstante, pues mientras tanto, pues iré haciendo los ejercicios que hay en el libro. Muy bien, pues espero que el vídeo haya ido bien y ya quedaríamos pues para el siguiente vídeo.